con el otro. Más de 60 años o tenés diabetes, EPOC, pacientes deprimidos o en tratamiento oncológico, como también embarazadas, deben cumplir la cuarentena domiciliaria. La premisa por estos días es porque me cuido y te cuido. No te abrazo ni te beso. Seamos responsables, conscientes y solidarios. Es un mensaje del grupo de medios Más Voces SRL, Funes Ahora Noticias y FM10 Funes. Pensando en vos, pensando en todos. En la 10, estás escuchando Ronda THS por 93.9. Minutos después de la hora 10 en toda la República Argentina. Bueno, lo habíamos anunciado. La idea era que esté aquí con nosotros. Bueno, claro, las medidas que estamos tomando tanto aquí dentro de la radio para cuidarnos nosotros, como para también cuidar a aquellas personas que vienen a ser entrevistadas, es que bueno, intentamos de reducir al mínimo la cantidad de personas que está dentro del estudio. De hecho, no tenemos producción de estudio, no hay nadie en el estudio, estamos solamente quienes estamos llevando adelante el programa, así que no tenemos a nadie aquí en los estudios para evitar cualquier tipo de inconvenientes y extremando por supuesto las medidas de seguridad para poder continuar con nuestra labor de seguir informando. Es por eso que le voy a dar la bienvenida en esta mañana vía Skype. Estamos, la tecnología nos permite unirnos, ya lo estamos viendo nosotros en monitor. Es Mauro Míguez, el concejal de la ciudad de Funes. Mauro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, un gusto conversar con ustedes por un medio de comunicación no nuevo, pero sí novedoso para la coyuntura que estamos pasando. Bueno, exactamente. Bueno, te saluda Noemí también, que está acompañándome en la mañana. Buen día. Un abrazo grande, Noemí. Un gusto hablar con vos. Gracias. Bueno, Mauro, obviamente que si bien la nota era apuntada también a ver la actividad parlamentaria que estás realizando en el Consejo Deliberante, nuevamente vas a estar en el Consejo Deliberante, ya comenzaron las sesiones ordinarias. En principio quería que me digas un poquito qué te dejó el discurso del intendente. Bueno, creo que dio un poco cuenta de la situación crítica que atraviesa la ciudad desde el punto de vista de lo económico, de lo presupuestario, pero también hay expectativas en cuanto a la posibilidad de retomar los proyectos y las obras públicas que la mayoría de los funenses necesitan. Me parece que hay expectativas de un buen trabajo legislativo, estamos teniendo una muy buena relación entre los concejales, que eso me parece que es muy importante. Hay una madurez política distinta en el modo de encarar ciertas cosas y además hay una buena vinculación con los funcionarios del Ejecutivo, que de alguna manera son aquellos que tienen que comentarnos, acercarnos y compartir con nosotros los concejales los proyectos que ponen en marcha. Así que el panorama que dio el intendente un poco nosotros ya lo conocíamos. Me parece que los trazos más grandes que dejó en claro es que iba a ser una gestión de verdadera ejecución y no del plano de los discursos, que es algo que nos pasó al menos en los últimos 3 periodos de gobierno municipal en la ciudad. Así que bueno, esperamos tener una intendencia que concrete y ejecute proyectos y lo lleve a cabo trabajando con la oposición, que me parece que eso es lo más relevante en el periodo que viene. Exacto. Bueno, con respecto, Mauro, a esta actividad que ya comienza en el Consejo Deliberante, bueno, hoy se encuentra puntualmente en esta coyuntura que está el problema con el coronavirus, esta emergencia sanitaria. ¿Qué medidas va a tomar el Consejo Deliberante? Recién hace un rato, uno de los integrantes del bloque del PRO nos enviaba un proyecto. ¿Tenés conocimiento de ese proyecto? ¿Lo dialogaron entre ustedes? Ahora a las 10:30 tenemos comisión, así que recién vamos a empezar a discutir proyectos. Lo que quiero dejar en claro en este sentido respecto de cualquier iniciativa que se pueda tener en el Consejo es que los concejales tenemos que tener mucha prudencia. ¿Por qué? Porque las decisiones en un contexto de emergencia sanitaria, en teoría, la debe tomar la autoridad sanitaria de la ciudad con el asesoramiento de los expertos, las personas que conocen de sanidad pública. Los concejales podemos apoyar en cuanto a lo que son medidas sociales, medidas económicas, de acompañamiento a ciertos sectores del comercio, los trabajadores de la ciudad. Pero que respecta a medidas de disposición sanitaria, creo
que tenemos que ser muy verticales en ese sentido y acatar todas las decisiones que tome el gobierno nacional y provincial. Creo que no hay que tener discursos distintos, que no hay que hacer política a partir de esta situación de emergencia y acatar y respetar todas las órdenes que tome, en este caso, el intendente de la ciudad junto a su secretario de Salud y todas las autoridades de control urbano. Por eso creo que hay que ser prudentes en el manejo de la presentación de iniciativas. Yo, al menos, en lo que respecta a medidas sanitarias, no siento una persona que sea capaz de tomar una decisión individualmente. Me parece que hay que escuchar a los expertos y creo que por eso se están esperando también decisiones a nivel nacional. Sí, obviamente. Aparte, bueno, medida nacional va por encima de las medidas que se tomen en una localidad o en una provincia, ¿no? Exacto, porque aparte puede ser contraproducentes ese tipo de medidas. Nosotros pensemos un poco también en la relación que existe entre Funes y Rosario, dos localidades que tienen una articulación permanente. Nuestra localidad está muy vinculada al sistema sanitario de la ciudad de Rosario. Nosotros dependemos casi estructuralmente de ese sistema público de salud, así que hay que coordinar todas las medidas con Rosario. Si nosotros llegáramos a tomar alguna medida local, la tendría que tomar el intendente con los responsables de control urbano, los responsables de defensa civil y de salud, en articulación con el intendente de Rosario. Los concejales en esta coyuntura lo que tenemos que hacer es acompañar las decisiones del intendente, acatar las decisiones del intendente y comunicarlas a la población de manera clara. Por eso es muy importante que los medios de comunicación también nos acompañen en esa tarea, los están haciendo responsablemente a eso, y creo que ese es el aporte que podemos hacer los concejales. Después podemos discutir, y sí me parece necesario discutir, qué va a pasar si en el caso de una cuarentena general con una localidad como Funes, que tiene una dependencia casi estructural del comercio. ¿Qué va a pasar con el pequeño comerciante? Si va a haber algún aliciente por parte del municipio en relación a esos pequeños comerciantes, sobre todo porque dependen pura y exclusivamente de su actividad para su subsistencia. Básicamente, muchas familias que tienen pequeños o medianos comercios en la ciudad, ese ingreso es alimentario. Y el de los trabajadores que dependen de esos comercios, su ingreso es alimentario. Y bueno, habría que pensar qué medida local, aunque sea acotada, se puede tomar para facilitarle la vida cotidiana a esas personas. Mauro, sin duda que yo creo que el gobierno nacional no está dudando de que la medida funcione o no. Acá la duda particular pasa por lo económico, me parece. Tal cual, tal cual. Creo que en realidad la gran discusión, siempre la hablábamos los concejales hace unos días, tiene mucho que ver con el país que somos. Nosotros somos un país que dentro del sistema global es un país dependiente todavía, tiene problemas estructurales en cuanto a la producción interna, una alta tasa de inflación y una dependencia de otros países en relación a su deuda, por lo cual una decisión estructural de una cuarentena general también impactaría. Pero bueno, más allá de la situación económica, creo que lo que hay que priorizar es la situación sanitaria. Me parece que hay que preservar el mayor número de personas, cuidar además la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud y evitar un colapso, que ese sería un gran problema, porque si bien no tenemos un sistema de salud unificado, tenemos profesionales de primera calidad que pueden responder a los problemas, pero en una situación de saturación nos veríamos en graves problemas. Mauro, buen día. ¿Cómo crees que está respondiendo la gente de Funes a todo esto? Yo creo que la gente de Funes está respondiendo bien. Me parece que hoy estamos a un 60% de esa capacidad de respuesta y creo que debería ser del 100% la capacidad de respuesta. Eso significa que mucha gente, ese 40% de la población todavía no ha tomado conciencia de que es necesario tomar precauciones y cuidado, que no estamos ante una situación epidemiológica común, que es la primera vez que nos enfrentamos a una situación crítica de este tipo, por lo menos en nuestra localidad. No conocemos todavía la dinámica epidemiológica, no sabemos, los expertos no tienen una voz común respecto de cómo actúa este virus, por lo cual lo único que nos queda es extremar las medidas de cuidado. Así que yo también aprovecho este medio de comunicación para toda la gente que está escuchando, que actúen con responsabilidad, que acaten las autoridades, a las decisiones de las autoridades, que cualquier decisión que tome el Estado, que es el que tiene que velar por nuestra seguridad, es la decisión correcta y hay que acatarla. Ese es mi mensaje, digamos. Nosotros lo estamos aplicando en el plano, yo soy docente, estamos también dando clases a través de un campus virtual, las familias están respondiendo muy bien, así que me parece que eso se tiene que extender a la totalidad de la población, acompañar las medidas públicas. En este acompañamiento de las medidas públicas, ¿tenés alguna información? O sea, ¿ha estado hablando en el Consejo Deliberante cuál va a ser la decisión de los concejales? Si van a seguir funcionando. Está bien que las medidas se pueden respetar la distancia de lo mismo allí, ¿no? Sí, tal cual. Sí, igual de todos modos estamos actuando con las restricciones del caso. Hoy en la reunión, en la sesión que vamos a tener al mediodía, ya Ana Martelli no va a participar porque, bueno, supera los 60 años
Me parece que tenemos que respetar y acatar nosotros, que somos autoridades también, hacer cumplir, proteger a aquellos miembros de la comunidad que son más vulnerables. Y sin embargo, a pesar de que se pueda llegar a restringir alguna decisión, hoy existen medios de contacto. Nosotros los concejales estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo, estamos acompañando las medidas y en permanente consulta, además con el secretario de Salud, sobre la situación, haciendo un seguimiento también sobre la situación del dengue, que es otra situación que afecta a la localidad de Funes. Así que la comunicación entre autoridades existe y va a seguir existiendo. Es más, en la comisión del día martes por la noche, los concejales decidimos presentar una propuesta de resolución solicitándole al Ejecutivo que cree un comité de crisis para que pueda hacer un seguimiento entre las distintas áreas, el intendente y al menos un concejal que nos pueda comunicar a todos las decisiones rápidas que tome el Ejecutivo. Bueno, en estas decisiones, obviamente, el Ejecutivo está tomando parte también con ustedes, con los concejales. ¿El intendente ha estado hablando con ustedes? El intendente estuvo hablando a través de su secretario. Yo esta semana no hablé con el intendente, pero sí hablé con los secretarios. Con todos los secretarios estamos teniendo contacto, tanto con el área de derechos humanos, promoción social, salud, que eso es lo importante. Me parece que lo destacaba al comienzo, digamos. Creo que hay un gabinete que tiene capacidad de respuesta en el sentido de que dialoga con los diferentes referentes de la oposición. Eso es diferente a los anteriores gobiernos, yo lo tengo que destacar. He hablado en este último tiempo tanto con Gina Chavarino como con Jorge Racines, con Oscar Aucar, con Mario Franco, que está a cargo del área de seguridad pública, con Abel Faus en salud. Es decir, conozco a los funcionarios, tengo diálogo con ellos y eso me parece que es una garantía de poder trabajar articuladamente, más allá de la persona del intendente, que muchas veces uno pone, vieron, en ese rol de concentrar toda la autoridad, pero me parece que un gobierno funciona cuando hay un equipo y ese equipo puede responder por el intendente de la ciudad. Así que en ese sentido creo que las decisiones que se tomen en este tiempo van a ser las más adecuadas, van a ser las más convenientes para la comunidad y van a favorecer a esa comunidad. Esperemos que la sociedad responda a la altura y que esté a la altura de las circunstancias, que cuide a sus hijos, que cuide a su familia, que cuide a su pareja, que cuide a sus afectos. Como yo digo, me parece que el cuidado empieza ahí en el primer nivel de intervención. Mauro, hoy, como bien decías vos, uno de los lugares que se pueden ver afectados puntualmente es el comercio local. ¿Crees que la medida tiene que ser solamente municipal o también tiene que haber alguna medida nacional o provincial para poder acompañar el golpe? Porque más allá de que ¿no? La cuarentena total, que es lo que estamos esperando de último momento a nivel nacional, ya hoy está teniendo un impacto económico sobre muchos comercios. Tal cual, me parece que lo más importante es que el gobierno acompañe con medidas de estímulo, porque además hay que recordar algo, nosotros veníamos de una coyuntura recesiva, estamos en un proceso de estanflación, no de inflación o de recesión, sino estamos en un proceso de estanflación que conjuga desocupación, recesión e inflación. Eso va a requerir que el gobierno tome medidas de apoyo y acompañamiento a las empresas que tienen que licenciar a sus trabajadores. Hay algunas herramientas nacionales, como por ejemplo el REPRO, que permite acompañar con recursos el pago de los sueldos de los trabajadores, pero me parece que también va a tener que haber medidas de incentivo al pequeño y al mediano comercio. Esas medidas de incentivo podrían ser fiscales, desde el punto de vista de descontar tributos especiales al sector comercial, por lo menos mientras dure la cuarentena, o alguna medida de compensación en el plano de la posibilidad de que ciertas empresas o comercios, apelando a la responsabilidad social, cooperen con el Estado, prestando insumos a ese Estado, cediendo insumos a ese Estado y el Estado reconociendo o compensando a esas empresas por esa colaboración. Me parece que es necesaria también esa famosa palabra que usamos siempre, que es la de responsabilidad social empresaria. Creo que es clave pensarlo desde ese lugar y me parece que no es una cuestión menor. Hay que trabajar juntos, el Estado tiene que trabajar junto a las empresas y el comercio minorista. Lo que estaba pensando recién, Mauro, es que a Funes la toma también como al país en una situación muy difícil en lo económico. Sí, el Funes atraviesa una situación muy crítica. Justo ayer un vecino de la localidad me planteaba la necesidad de plantear una excepción tributaria a los comercios locales, y lo que yo le decía, digamos, evaluando la posibilidad de esa medida, es cuánto impacta eso también. Si nosotros quitamos, por ejemplo, recursos del Estado local, quizás se los estamos quitando al Servicio Público de Salud. Claro. Ahí está el gran problema, digamos, estamos en una gran encrucijada. Si sacamos recursos públicos, recordemos que Funes es la única localidad pequeña, de mediana escala en realidad, de la localidad, de la provincia, que tiene un servicio de salud 100% municipal. Sí. Ese servicio de salud tiene que atender la emergencia, y si nosotros reducimos recursos de algún lado, se los estamos quitando, claro, a alguna de las prestaciones municipales. Así que hay que ser muy cuidadoso y no tomar decisiones apresuradas. Claro, esto es como se termina la soga en algún punto, o sea, no
El perro que se muerde la cola, claro. es esa dinámica crítica. Estamos pasando una dinámica muy crítica, por eso es muy importante que la nación y la provincia, que son las que disponen de mayores fuentes de ingreso, acompañen a los municipios. Hablaba con un compañero y decía que la verdadera democracia, la democracia real, existe en los municipios. Y el gran problema hoy día en las municipalidades argentinas es que no son autónomas. Si la nación entendiera eso en esta coyuntura crítica, que hay que darle poder financiero a los municipios, que hay que permitirle que esos municipios se autofinancien en la prestación de muchos servicios, quizás hoy estaríamos pudiendo contener a esta situación desde abajo hacia arriba de otra manera. Obviamente en esta situación, como vos bien decías, el municipio no está en condiciones de poder brindar a lo mejor un beneficio. ¿Qué va a pasar con aquellas personas, por ejemplo? ¿Cómo van a hacer? Porque la pregunta es, no sé si la solución tiene que venir desde el Consejo, ¿no? A lo mejor esto es un pensamiento en voz alta, pero ¿cómo va a ser aquella persona que tiene que pagar un alquiler y no vendió nada? Y ahí, exacto, esa es la situación que a nosotros nos preocupa, y me parece que ahí tienen que estar las medidas compensatorias. Creo que esas medidas compensatorias, el único modo que existe una medida compensatoria de ese tipo es con recursos de nivel provincial o nacional. Yo creo que el gobierno va a anunciar en los próximos días alguna medida de mayor restricción, y creo que esas medidas de mayor restricción tienen que necesariamente ir acompañadas de una cuestión compensatoria. Para plantear lo siguiente, digamos, esta crisis epidemiológica no impacta a todas las personas de la misma manera, las impacta de distinta manera. Nosotros tenemos una enorme cantidad de trabajadores autónomos, tenemos muchas personas que están a cargo de personas enfermas en sus casas, tenemos a muchas mujeres que están a cargo de sus hogares, que además ahora por la situación del cese escolar tienen que hacerse cargo del cuidado de sus hijos o de personas mayores que no pueden salir de sus domicilios. Es decir, es una realidad muy compleja que no estamos viendo y que tiene que ver con algo más global. Las crisis epidemiológicas nos muestran la desigualdad. Ese es un gran problema, digamos. Lo mismo pasa en el nivel escolar. No es lo mismo un chico que va a una escuela de altos ingresos, tiene acceso a un campus, que un chico que va a una escuela periférica o una escuela que no tiene acceso a recursos tecnológicos, que no puede estar haciendo su tarea en su casa porque además sus padres tienen que estar saliendo a laburar. Ahí hay una situación estructural y muestra la desigualdad también de la sociedad en la que vivimos. Y ahí también podríamos poner, Mauro, a las mujeres que trabajan en casas de familia ayudando y que por ahí no pueden dejar de ir un día o 2 días o lo que sea, porque a lo mejor hay gente que puede decirle, no, mira, quédate en tu casa estos 15 días, te lo pago lo mismo. Habrá quien puede, porque no les pagan una fortuna. Tal cual. Creo que ahí está la necesidad de la sensibilidad social y del reconocimiento también de las tareas de cuidado, que es algo de lo que nosotros venimos hablando. Hace unos días salió un informe en la Universidad Nacional de Rosario que dice que hay una desigualdad estructural en las tareas de cuidado entre el rol del hombre y el rol de la mujer, y que además a iguales tareas y a iguales responsabilidades, mientras un hombre tiene un ingreso, poniendo un ejemplo, tiene un ingreso de 100 pesos, una mujer tiene un ingreso de 65. Sí. Hay una brecha salarial muy grande entre hombres y mujeres que queda en evidencia, digamos, en estas situaciones de crisis. Yo estoy totalmente convencido que esta situación de crisis afecta a las zonas, más gravemente a las zonas periféricas, a los trabajadores autónomos, a los trabajadores precarizados y a las mujeres. Eso hay que decirlo y hay que hacerlo visible, y ahí tiene que estar la ayuda estatal. Vos sabés que cuando yo veo a los hombres que, por lo general, el trabajo que están haciendo, muchos que no tienen otra forma de ingreso, es salir a cortar los pastos de los jardines, y me pregunto, ¿no pensarán también ellos en el dengue? Porque uno no corta para que venga otro a cortárselo. Tal cual, ahí está la clave, digamos, también, cómo impactan este tipo de situaciones en los sectores de más bajos ingresos. Respecto del dengue, también quería comentar un poco eso, digamos, la municipalidad retomó ayer el cronograma de fumigación, un cronograma lo vimos, sí. Eso, ojalá que el tiempo nos acompañe, porque en realidad esto del coronavirus está invisibilizando también una problemática que es grave en la región del litoral. El municipio está llevando adelante un cronograma de fumigaciones, está haciendo un seguimiento del número de casos de dengue en la ciudad, que es muy importante que haya un monitoreo. Se está acompañando a los pacientes que han sido tratados. Ya hay un número de pacientes que están bajo tratamiento y evolucionan bien, así que eso es importante comunicarlo para no alarmar a la población, claro. Pero sí, obviamente, plantear algo que me pidió el doctor Fau que lo diga, que en cualquier medio de comunicación. Es muy importante que se tenga en cuenta que el 80% de la posibilidad de combatir el dengue empieza por los hogares, en el cuidado de los hogares, en la tarea del descacharrado, en la tarea de limpieza, porque la fumigación
lo voy a decir en palabras concretas, digamos, como lo planteó el secretario de Salud, la fumigación tumba a el 20% de los mosquitos que son los mosquitos que están en vuelo, digamos. El resto permanecen en la situación domiciliaria, que es la más próxima que tenemos, y ahí tenemos una tarea muy grande nosotros, los vecinos de la ciudad. Mauro, bueno, con respecto a lo que se está tratando hoy, seguramente en el Consejo Deliberante habrá algunos proyectos de ordenanza con medidas sanitarias. Obviamente se las van a analizar ustedes y, bueno, como adelantaste recién, no sos partidario de que esto salga muy rápido así, menos sin consultar a los especialistas de la ciudad, ¿no? Yo esperaría una decisión de los especialistas de la ciudad y de la nación, sobre todo. Hoy se reúne el presidente de la nación con los gobernadores, me parece que de ahí va a venir una decisión vertical, y creo que también esto es un llamado general a la dirigencia política de la ciudad y a los referentes políticos, a gente que ha ocupado antes cargos públicos. Hay que ser muy cuidadosos, hay que transmitir un mensaje de verticalidad. Cuando digo verticalidad es porque todos los ciudadanos tenemos que acatar las decisiones que toma el Estado. El Estado es la única autoridad formalmente constituida para preservarnos, y en ese sentido tenemos que dejar de lado las diferencias políticas y de tratar de hacer, además, capitalizar la situación política. Me parece que eso es algo absurdo y totalmente mentira. Acá tenemos que informarnos. Si no tenemos capacidad de hablar o de expresarnos en relación a esto, tenemos que hacer silencio, digamos, y acatar las decisiones. Y si tenemos información formal y oficial de las autoridades sanitarias, compartirla tal cual nos las han brindado las autoridades sanitarias. En ese sentido no hay que especular. El presidente de la Nación planteó ayer que esta es una tarea colectiva. Yo estoy totalmente convencido que esta es una tarea colectiva y que la tenemos que acompañar tanto al presidente, al gobernador como al intendente en esta situación de crisis. No, aparte, de hecho, bueno, es también lo que sucede aquí nosotros con los medios de comunicación. Tratamos de que la información que salga esté más que chequeada y no generar el pánico tampoco en las personas, porque lo que decíamos ayer lo hablábamos con una columnista nuestra, el pánico termina paralizando inclusive también. Tal cual. Hay que tratar de brindar información que potencie a las personas, que le permita a esas personas reaccionar en situaciones de crisis y preservar a su familia, a su entorno más cercano. Creo que nos equivocamos si tratamos de dar mensajes distintos. Los mensajes distintos ya sabemos que en tiempos de redes sociales y de otros medios de comunicación confunden la población con esa información, puede producir daño, un daño real, un daño que puede afectar a la gente que verdaderamente es vulnerable. Y tener en cuenta algo, además, hay un segmento muy importante de la población todavía que no tiene acceso a los medios de información. La tercera edad, los abuelos, los adultos mayores, muchos adultos mayores viven en situación de pobreza en esta ciudad, no tienen acceso a internet, de suerte que tienen una radio en su casa o algún televisor que tiene acceso a medios que no son de cable. Por eso también es muy importante que el Estado acompañe a esos sectores con la información y que nosotros, los agentes públicos, hagamos llegar a esas personas vulnerables la información y las cuidemos en este contexto. Y tratar de hacerlo en un lenguaje que todo el mundo entienda. Muy, tal cual, muy claro. Y hay algo que ahí me enseñó un poco la pedagogía de estos años, que esto es un mensaje para los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos en los últimos días empiezan a enviar decretos con texto legislativo, que es un texto jurídico, a los medios y a la población. En realidad lo que hay que hacer es tratar de bajarle el contenido de ese decreto, sintetizarlo y explicárselo a la gente con palabras claras. Las personas no tienen por qué entender el mensaje, el lenguaje legislativo. Claro. La gente no es experta en técnica jurídica, ni en articulados, ni en la forma de redacción, la jerga de un texto legislativo. Hay que hablar claro, hay que hablar con una bajada de línea que sea explícita y que le permita a la población entender la coyuntura que se está atravesando. Mauro, bueno, sabemos que tenés que ir al Consejo Deliberante, vamos a liberarte, pero realmente creemos importante también mantener este contacto. Bueno, los medios somos algunos de los que vamos a tener que seguir trabajando, brindando la información y acercándole a la gente lo que sucede tanto puntualmente en nuestra ciudad como lo que sucede a nivel provincial y nacional. Te dejamos para que puedas ir a cumplir con tu labor en el Consejo Deliberante, que hoy, bueno, creo que se necesitan, como vos bien decías, de todos los actores políticos y más allá de eso, sin la bandera política y sin buscar el beneficio propio. Ni hablar. Ese trabajo que se viene haciendo creo que se tiene que sostener, se tiene que profundizar y nosotros tenemos que tener responsabilidad. En ese sentido, quiero aprovechar este medio para comunicarle a la población que estamos a 100% a disposición para acompañarnos en cualquier situación crítica. Que recuerden, por favor, que si tienen dudas respecto de su situación de salud particular, acuérdense que se comuniquen primero por medios telefónicos, no hay que saturar los centros de salud de la localidad. Centralicen, llamen al 107, que es el número de teléfono del servicio de salud de la localidad.
el dispensario Jusey está haciendo un trabajo de articulación con el CEMAR en Rosario y el CEMAR a su vez está haciendo un trabajo de articulación con el Malbrán. Así que por favor seamos muy cuidadosos con el manejo de la información y busquemos siempre fuentes oficiales. Mauro, muchísimas gracias por este contacto. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto y bueno, desde aquí nosotros con nuestra labor estamos a disposición. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Saludos Nico, saludos Noemí y a toda la audiencia también. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. La palabra del concejal Mauro Míguez llegaba en esta mañana, bueno, como lo decíamos nosotros hace instantes nada más, vía este contacto que tenemos con Mauro, vía Skype, porque bueno, obviamente intentamos de reducir la cantidad de personas que están